La calle 42 estalló con el llanto de un niño. Las ballenas del bebé atravesaron el caos vespertino de Manhattan. Implacables, desesperadas, desgarradoras. Una mujer rubia con un traje Armani a medida apretaba a su hija de 15 meses contra el mostrador de acero desgastado del Ford Truck. Sus dedos, con sus uñas impecables, temblaban. Su Mercedes estaba abandonado en la acera, con las luces de emergencia encendidas como una señal de socorro. «Por favor», suplicó a través de la ventanilla de servicio, con la voz quebrada por el cansancio. Sophie lleva hambrienta desde el amanecer, pero no quiere tocar nada. Las manos callosas de Ryan Cooper se detuvieron sobre su tabla de cortar. La grasa chisporroteaba, las cebollas se caramelizaban, la sinfonía familiar de su cocina móvil. Buscó los ingredientes que habían alimentado a innumerables almas. Queso cheddar curado, crema de leche, un toque de nuez moscada. Una cucharada. Eso fue todo lo que hizo falta. Los gritos de Sophie se apagaron al instante. Su boquita se abrió como una flor. Pero entonces el rostro de la mujer se arrugó como el papel. Las lágrimas caían en cascada mientras susurraba entrecortadamente. «Esto sabe exactamente igual». Su voz se quebró por completo. La espátula de Ryan se congeló a mitad de la vuelta. La mujer se quedó allí agarrada a Sophie, sus tacones de diseñador repiqueteando contra el hormigón mientras se balanceaba. La masa corría por sus mejillas en oscuros ríos. Detrás de ella, el tráfico de Manhattan rugía, pero la burbuja alrededor de su comida, el silencio en la camioneta era inquietante. Mia, de 6 años, asomó la cabeza de su libro para colorear en la mesa de la esquina, con el crayón aún en su pequeño puño. «Papá, ¿por qué llora la señorita?». Su voz transmitía esa inocente curiosidad que solo los niños poseen. Los hombros de la mujer temblaban mientras luchaba por recomponerse. Se secó los ojos con un pañuelo que probablemente costaba más que el salario diario de Ryan. «Lo siento», logró decir con la voz cargada de emoción. «Solo son estos macarrones con queso. Me recuerda a alguien». Sophie balbuceaba alegremente en sus brazos, con sus deditos buscando otra cucharada. El contraste era impactante, la pura satisfacción de la bebé contra la evidente angustia de su madre. «Ellanena Brooks», la mujer extendió una mano temblorosa por la ventanilla. «Y esta pequeña es Sophie». Su agarre era firme a pesar de las lágrimas, el apretón de manos de alguien acostumbrado a cerrar tratos millonarios. Pero había algo frágil bajo ese exterior pulido, como un cristal caro con grietas finas. Ryan notó cómo sostenía a Sophie, no con la naturalidad de la maternidad, sino con la cautelosa incertidumbre de alguien que aún está aprendiendo. Ryan Cooper llevaba 2 años manejando este camión. Se limpió las manos en el delantal, observando el rostro de Ellanena. Había una historia escrita en la tensión alrededor de sus ojos y en la forma en que miraba a Sophie como sorprendida por la felicidad de su propia hija. «¿Qué te hizo detenerte aquí? No veo muchos trajes en este». La pregunta flotaba en el aire entre ellas, cargada de implicaciones tácitas. La risa de Ellanena salió hueca, quebradiza. «Sophie se ha negado a comer nada de lo que le doy. Papilla orgánica para bebés, batidos de quinoa, todo lo que recomendó la nutricionista». Señaló con impotencia a su hija, que ahora reía y aplaudía con las manos cubiertas de salsa de queso. Estaba conduciendo por Manhattan desesperada cuando oí que su llanto empeoraba. Simplemente me detuve. Su voz tenía el peso de una confesión, como si admitiera un fracaso. Mia salió de su cabina y se acercó a la ventana, con una sonrisa contagiosa. «Hola, Sophie. Soy Mia. Tengo 6 años y ayudo a papá todos los días después de la escuela». Saludó con entusiasmo, provocando que Sophie estallara en una risa encantada. La expresión de Ellanena se suavizó por primera vez al ver a su hija interactuar con la alegre niña. «Le gustas a Sophie», observó Ellanena, algo así como asombro en «Los niños conocen a los niños», dijo Ryan, empezando a limpiar su estación de preparación con la eficiencia de la práctica. «Mia tiene un don con los pequeños».
Ha estado cerca de la camioneta desde que aprendió a caminar. Hizo una pausa, estudiando de nuevo el rostro de Eleyanena. Mencionaste a alguien. Los macarrones con queso te recordaban a alguien. No era realmente una pregunta. La forma en que su rostro se arrugó cuando Sofie dio el primer bocado contaba una historia que él reconoció, la mirada de alguien atormentado por el recuerdo. Los dedos de Eleyanena se apretaron alrededor de Sofie, que ahora se chupaba contenta su pequeño puño. Mi niñera cuando yo era pequeña. Rosa. Solía hacer macarrones con queso igual cuando yo estaba triste. Las palabras salieron con cuidado, como si estuviera probando su peso después de años de silencio. No he pensado en su receta en 20 años. Su mirada se volvió distante, perdida en algún lugar entre el pasado y el presente. ¿Qué le pasó a Rosa?, preguntó Mía con la franqueza que solo poseen los niños. El rostro de Eleyanena se quedó inmóvil, la clase de quietud que precede a una tormenta. Ryan le lanzó a su hija una mirada de advertencia, pero Eleyanena ya estaba respondiendo, su voz apenas por encima de un susurro. Mis padres pensaban que me estaba volviendo demasiado blanda, demasiado emotiva. Dijeron que los futuros directores ejecutivos debían ser más fuertes. La amargura en la voz podría haber cuajado la leche. La multitud de la tarde empezó a congregarse. Obreros, oficinistas, turistas con guías turísticas en la mano, pero Eleyanena permaneció inmóvil, mientras Sofie balbuceaba contenta contra su hombro. Ryan atendía a sus clientes habituales con un ojo puesto en la mujer que parecía desmoronarse. Cada vez que Sofie reía o hacía pucheros, el rostro de Eleyanena se suavizaba y luego se tensaba de nuevo, como si estuviera librando una batalla interna. «Podrías aprender a hacerlo tú misma», sugirió Mía con la lógica de una niña de 6 años. «Papá me lo enseña todo. Dice que cocinar es simplemente un amor que se puede saborear». Eleyanena parpadeó, mirando a la niña como si la viera con claridad por primera vez. «Un amor que se puede saborear», repitió lentamente, probando las palabras como si fueran un idioma extranjero. El concepto parecía fascinarla y aterrorizarla a la vez. Al caer la tarde, la prisa por el almuerzo había cesado, pero Eleyanena no se había movido. Había comprado 3 raciones más de macarrones con queso, observando a Sofie devorar cada una con creciente asombro. «Nunca había comido tanto», murmuró Eleyanena casi para sí misma. El pediatra dijo que tenía bajo peso, que necesitaba encontrar maneras de estimular su apetito. Su voz, aguda y familiar, transmitía el peso de la culpa materna. Ryan empezó a desglosar su puesto del día, con movimientos prácticos y precisos. «A veces no se trata de la comida», dijo sin levantar la vista. «A veces se trata de sentirse lo suficientemente seguro como para tener hambre». Las palabras flotaron en el aire entre ellos, cargadas de significado. Eleyanena contuvo la respiración y lo miró con repentina intensidad. «¿Qué quieres decir con eso?» «El miedo mata el apetito», continuó Ryan, limpiando la parrilla. «Bebés, niños, adultos, da igual. Cuando tienes miedo, tu cuerpo cree que necesita correr, no comer». Levantó la vista y la miró directamente a los ojos. «La pregunta es, ¿de qué le tiene miedo Sofie?» La insinuación fue suave pero inconfundible. El rostro de Eleyanena palideció bajo su costoso maquillaje. El silencio se estiró como un alambre. Sofie se había quedado dormida en brazos de Eleyanena, con su pequeño puño aún agarrando una cuchara de plástico. Por primera vez desde que apareció en su ventana, la bebé parecía completamente tranquila. Eleyanena observó el rostro dormido de su hija con una expresión que Ryan no pudo descifrar. En parte asombro, en parte miedo, en parte algo que podría haber sido amor al aprender a respirar. «No sé cómo hacer esto», susurró Elena en voz baja. Ryan casi no lo notó. «No sé cómo ser lo que ella necesita». La confesión pendía entre ellas como un puente que ninguna estaba segura de si debían cruzar. Mía, que había estado organizando sus crayones,
Levantó la vista con la expresión seria que llevaba puesto al impartir sabiduría de niña de 6 años. Papá dice, no tienes que saberlo todo. Solo tienes que amarlos e intentarlo. Los ojos de Eleyanena volvieron a llenarse de lágrimas, pero esta vez parecían diferentes. Más limpios, menos desesperados. Tu papá parece muy sabio, logró decir, mirando a Mía con algo parecido a la gratitud. Ryan sintió una opresión en el pecho. Su hija había heredado algo más que su vena testaruda. Había heredado la capacidad de su exesposa para ver directamente al corazón de las cosas. Eso lo heredó de su madre, dijo en voz baja. La mención de la madre de Mía pareció cambiar algo en la expresión de Eleyanena. ¿Dónde está ahora? ¿Tu esposa? La pregunta fue formulada con cuidado, como quien palpa una herida abierta. La mano de Ryan se quedó quieta en su trapo de limpieza. Se fue cuando Mía tenía 4 años. Dijo que yo no era lo suficientemente ambiciosa, que la vida en un Ford truck no era lo que ella esperaba. Las palabras salieron con naturalidad, pero el pequeño respingo de Mía no pasó desapercibido. Lo siento, dijo Eleyanena, y lo decía en serio. Debió de ser difícil. Cambió a Sofía al otro brazo, la bebé se movió un poco, pero seguía dormida. ¿Cómo lo logras? Trabajo, crianza, todo. Había genuina curiosidad en su pregunta, como si lo estuviera observando en busca de pistas para algún rompecabezas que no podía resolver. Ryan señaló su pequeño reino, la eficiente estación de preparación, el pequeño puesto donde Mía hacía la tarea, los materiales cuidadosamente organizados que representaban su sustento. Hay que vivir un día a la vez, una comida a la vez. Apareces, te esfuerzas al máximo y esperas que sea suficiente. Su voz transmitía la tranquila confianza de alguien que había aprendido estas lecciones a las malas. Algunos días son más difíciles que otros. Eleyanena asintió lentamente, como si asimilara esta filosofía. He construido un negocio que vale cientos de millones de dólares, dijo casi para sí misma. Puedo negociar acuerdos que harían sudar a hombres adultos, pero no sé cómo hacer feliz a mi propia hija. El contraste en su voz era marcado, una confianza profesional contrastando con la incertidumbre personal. Sophie se movió en sus brazos, emitiendo suaves sonidos de bebé. El dinero no te enseña a amar, observó Mía con sorprendente franqueza. Eleyanena giró la cabeza hacia la niña, con los ojos muy abiertos. ¿Qué dijiste? Su voz, como apenas un susurro. Mía levantó la vista de su color, completamente natural. Mi maestra dice, el dinero no puede comprar las cosas importantes, como abrazos, cuentos para dormir y macarrones con queso que saben a amor. Las palabras impactaron a Eleyanena como un puñetazo. Se quedó allí, tambaleándose ligeramente, con Sophie cálida y confiada en sus brazos. Sabe a amor, repitió, y la frase pareció despertar algo muy profundo en ella. Rosa solía decir que hacía estos mismos macarrones con queso y me decía que era amor en un tazón. Su voz se hizo más fuerte al aflorar el recuerdo. Creí que lo había olvidado. Ryan vio cómo su rostro se transformaba al chocar el pasado y el presente. Quizás no lo olvidaste, sugirió con dulzura. Quizás solo necesitabas recordar por qué importaba. Eleyanena lo miró fijamente, luego bajó la mirada hacia Sophie, que empezaba a despertar. Los ojos de la bebé se abrieron lentamente, fijándose en el rostro de su madre con esa confianza pura y sencilla que solo poseen los niños. Quiero aprender. Eleyanena, dijo de repente. Las palabras salieron atropelladas como si temiera perder el valor para preparar estos macarrones con queso. ¿Podrías enseñarme? Su voz transmitía una vulnerabilidad que su ropa de diseñador no podía ocultar. Ryan estudió su rostro, viendo algo en el que le recordaba sus primeros días con Mía, desesperado, decidido y aterrorizado por el fracaso. No se trata solo de la receta, advirtió. Se trata de todo lo demás. La paciencia, la práctica, la forma en que piensas sobre alimentar a alguien a quien amas. Eleyanena asintió con entusiasmo,
moviendo a Sophie para ver mejor el montaje del food truck. Lo entiendo. O quiero entender. Quiero ser el tipo de madre que sabe cómo hacer sonreír a su hija. Admitirlo le costó algo. Ryan lo notó en la postura de sus hombros. Sophie estaba completamente despierta ahora, mirando a su alrededor con ojos brillantes y curiosos. Vio a Mia e inmediatamente extendió la mano, haciendo gestos de agarrarla con sus pequeñas manos. «Quiere jugar», anunció Mia. «Encantada. Puede venir en la camioneta, papi, por favor». Eleyanena parecía insegura, pero Sophie ya se acercaba a la ventana, balbuceando emocionada como un bebé. «Si a su mamá le parece bien», dijo Ryan, mirando a Eleyanena en busca de permiso. Ella dudó y asintió. «Sí, si crees que es seguro». Ryan levantó a Sophie por la ventana, acomodándola en la mesa de Mia con la facilidad que da la práctica. La bebé inmediatamente agarró los crayones de Fia, mientras Mia comenzaba una animada explicación de cada color. Eleyanena observaba por la ventana, con una expresión mezcla de ansiedad y asombro. Nunca se había sentido tan cómoda con desconocidos, murmuró Eleyanena más para sí misma que para Ryan. Normalmente llora cuando se la entrego a alguien más. Hizo una pausa, observando las animadas interacciones de su hija con Mia. ¿Qué estás haciendo diferente? La pregunta tenía un matiz de desesperación, como si la respuesta pudiera desvelar algún secreto que había estado buscando. Ryan la consideró seriamente. Nada especial, solo la trataba como una persona en lugar de como un problema por resolver. El rostro de Eleyanena se quedó inmóvil al oír esas palabras. Un problema por resolver, repitió lentamente. ¿Es eso lo que he estado haciendo? Su voz era apenas audible, pero la autocomprensión que contenía era ensordecedora. Las siguientes horas transcurrieron en un torbellino de pasos vacilantes y pequeñas revelaciones. Eleyanena observó, fascinada, cómo Ryan preparaba la cena para las niñas. Un sencillo sándwich de queso a la plancha y sopa de tomate que hizo reír a Mia y Sophie con deleite. Cada movimiento era deliberado pero relajado, una danza de eficiencia nacida de 2 años de práctica. «Lo haces parecer tan fácil», observó Eleyanena, apoyada en el mostrador del camión. «No es fácil», respondió Ryan, volteando sándwiches con precisión practicada. «Simplemente es necesario. Cuando alguien depende de ti, lo descubres». Miró a Elena, notando cómo observaba a Sophie con intensa concentración, como si intentara memorizar cada expresión de su hija. El amor surge de forma natural. El resto es solo aprendizaje. Cuando el sol comenzaba a ponerse sobre Manhattan, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas, Elena finalmente pronunció las palabras que llevaba gestando toda la tarde. «Creo que lo he estado haciendo todo mal», dijo en voz baja. Sophie volvía a dormirse, esta vez en los pequeños brazos de Mia, ambas niñas acurrucadas juntas en la cabina como hermanas. «Pensé que cuidarla era lo mismo que cuidarla». Ryan terminó de limpiar su parrilla, eligiendo sus palabras con cuidado. «Cuidar es importante, pero no lo es todo». Señaló a los niños dormidos. «Mírenla ahora. ¿Cuándo fue la última vez que la vieron tan tranquila?» Los ojos de Eleyanena se llenaron de lágrimas de nuevo, pero no apartó la mirada de su hija. «No lo recuerdo», admitió. «Tal vez nunca». La confesión quedó suspendida en el aire entre ellas, cargada de implicación. Eleyanena se enderezó. Algo cambió en su postura. «Quiero cambiar eso», dijo, con la misma determinación que probablemente había forjado su imperio. «Cueste lo que cueste, quiero que Sophie me mire como las mira a ti y a Mia». Las palabras salieron feroces, desesperadas, esperanzadas. «Empieza mañana», dijo Ryan simplemente. «Y al día siguiente, cada día que elijas aparecer, estar presente, anteponer sus necesidades a tu miedo a hacerlo mal». Eleyanena asintió, asimilando esto como una estrategia de negocios que estaba decidida a dominar. «¿Me ayudarás?», preguntó. «Sé que es mucho pedir, pero no tengo a nadie más».
La vulnerabilidad en esas últimas palabras golpeó a Ryan de lleno en el pecho. Miró a esta mujer, exitosa, rica, poderosa, y vio exactamente lo que había visto en el espejo durante sus días más oscuros después de que su esposa se fuera. Alguien que lo tenía todo menos lo que más importaba. Lo resolveremos, dijo finalmente. Comida a comida. 3 días después, Eleyanena regresó. Esta vez, no lloraba. Llevaba una libretita y unos vaqueros que parecían no haber visto nunca una sala de juntas. Sophie se iluminó al ver el camión de comida, aplaudiendo y balbuceando emocionada. Lleva toda la mañana preguntando por Mac, dijo Eleyanena con un dejo de orgullo en la voz. Bueno, dice, mamá, y señala hacia la calle. Ryan sonrió, empezando a prepararse para la hora punta del almuerzo. Los bebés son más inteligentes de lo que creemos. Saben que los hace felices. Eleyanena sentó a Sophie en la mesa, ya familiar, junto a Mia, quien inmediatamente empezó a entretenerla con historias sobre sus dibujos. He estado pensando en lo que dijiste, continuó Eleyanena, sobre estar presente, y Ryan la instó, notando lo mucho más relajada que parecía Eleyanena, lo naturales que eran sus movimientos al interactuar con Sophie. Me tomé una licencia del trabajo, dijo en voz baja. Me faltan 3 meses para empezar. Mi junta cree que me he vuelto loca. Hizo una pausa, viendo a Sophie reírse de las caras tontas de Mia. Quizás sí, pero por primera vez en años, eso no me asusta. La hora punta del almuerzo trajo consigo su caos habitual. Obreros pidiendo sándwiches contundentes, oficinistas tomando ensaladas rápidas, turistas pidiendo recomendaciones. Pero Eleyanena se quedó, ayudando en lo que podía, aprendiendo el ritmo de la cocina móvil de Ryan. Su costosa manicura se resintió por lavar los platos, pero ella no pareció darse cuenta. Sophie, mientras tanto, encantaba a todos los clientes con sus sonrisas radiantes y balbuceos de bebé. Está diferente, observó la señora Chen, una de las clientas habituales de Ryan. La anciana había estado observando a Eleyanena con la mirada penetrante de quien ha criado a 6 hijos. ¿Más presente? La semana pasada, parecía que se estaba ahogando. Hoy, parece que está aprendiendo a nadar. Ryan asintió, reconociendo la verdad en la observación. A veces la gente solo necesita permiso para ser humana. Al caer la tarde, Eleyanena hizo un anuncio que sorprendió a todos, incluso a ella misma. Quiero aprender a cocinar, dijo de repente. No solo los macarrones con queso, todo. Quiero saber cómo alimentar a mi hija con mis propias manos. La determinación en su voz era inconfundible. He pasado tanto tiempo construyendo un negocio que olvidé construir una vida. Ryan estudió su rostro, viendo algo allí. Reconoció la misma esperanza desesperada que había sentido cuando empezó el camión de comida. La convicción de que tal vez, solo tal vez, podría descubrir cómo ser suficiente para su hija. Cocinar no se trata solo de la comida, advirtió. Se trata de todo lo demás. La paciencia, el tiempo, la forma en que piensas en alimentar a alguien a quien amas. Lo sé, dijo Eleyanena simplemente. Eso es exactamente lo que quiero aprender. Sophie, como si percibiera la importancia del momento, extendió la mano y tocó el rostro de su madre con sus dedos diminutos y suaves. Eleyanena contuvo la respiración y cubrió la mano de su hija con la suya. Quiero ser el tipo de madre que sabe preparar meriendas para dormir, pasteles de cumpleaños y sopa para los días de enfermedad. Las palabras pintaron una imagen de un futuro que ninguno de los dos había imaginado hacía una semana. Ryan se encontró asintiendo, pensando ya en planes de clase y sesiones de práctica. No será fácil, dijo. Aprender a cocinar es aprender a cuidar de una manera completamente nueva. Eleyanena sonrió, y la expresión transformó su rostro. Las mejores cosas nunca son fáciles, pero valen la pena. Durante las semanas siguientes, Eleyanena se convirtió en una presencia habitual en el food truck. Llegaba temprano,
Se quedaba hasta tarde y se entregaba al aprendizaje con la misma intensidad que antes reservaba para las negociaciones en la sala de juntas. Sus manos, antes suaves por los tratamientos de spa, sufrieron pequeños cortes y quemaduras. Su ropa de diseñador fue reemplazada por prácticos delantales y zapatos cómodos. Sophie prosperó en este nuevo entorno, rodeada de los sonidos y olores de la cocina, segura en la presencia de su madre. «Te estás volviendo buena en esto», comentó Ryan una tarde, viendo a Eleyanena voltear a la perfección un sándwich de queso a la plancha. Había estado practicando durante 3 semanas, y sus movimientos eran finalmente se está volviendo natural. «Se siente bien», dijo, sorprendiéndose al admitirlo. «Nunca pensé que diría eso de algo que implicara trabajo manual». Mia, ahora nombrada hermana mayor no oficial de Sophie, levantó la vista de donde le estaba enseñando a la bebé a apilar bloques. «Mamá está aprendiendo a cocinar con amor», anunció con naturalidad. Los ojos de Eleyanena se llenaron de lágrimas, algo común en estos días, pero las lágrimas eran diferentes ahora. Más limpias, esperanzadas, en lugar de desesperadas. «Sí», dijo en voz baja. «Mamá está aprendiendo a cocinar con amor». La transformación no se limitaba a las habilidades culinarias de Eleyanena. Todo su comportamiento había cambiado. La frágil eficiencia había sido reemplazada por algo más cálido, más genuino. Reía con más facilidad, sonreía sin calcular y tocaba a Sophie constantemente. Pequeñas caricias y suaves besos que denotaban una creciente comodidad con el afecto físico. Está volviendo a ser ella misma, pensó Ryan, viendo a Eleyanena cantar una canción tonta para hacer reír a Sophie. Una noche, mientras cerraban la camioneta, Eleyanena hizo otro anuncio. «He estado pensando en Rosa», dijo en voz baja. Sophie dormía en su cochecito, agotada tras un día de juegos y exploración. «Quiero encontrarla. Quiero decírselo. Quiero agradecerle por enseñarme que la comida puede ser amor». Ryan hizo una pausa en su limpieza, considerando las implicaciones. Eso fue hace 20 años. Podría estar en cualquier lugar. Eleyanena asintió con determinación. «Lo sé, pero tengo recursos, contactos. Si sigue viva, si sigue en Nueva York, quiero intentarlo». La esperanza en su voz se atenuaba con una cautela realista, pero era esperanza al fin y al cabo. «¿Por qué ahora?», preguntó Ryan con dulzura. Eleyanena miró a Sophie dormida y luego a Mia, que organizaba sus materiales para colorear con la precisión de una niña de 6 años. «Porque merecen saber de ella, de la mujer que me enseñó que el amor podía saber a macarrones con queso y sentirse como seguridad». Su voz se hizo más fuerte a medida que hablaba, y porque finalmente entiendo lo que intentaba darme. 3 semanas de búsqueda después, Eleyanena la encontró. Rosa Martínez, de 68 años, trabajaba en un comedor comunitario en el Bronx. El reencuentro fue todo lo que Eleyanena había esperado y mucho más. Lágrimas, risas y ese tipo de reconocimiento profundo que trasciende el tiempo. Rosa miró a Sophie e inmediatamente comenzó a hablarle en un español rápido. La bebé respondió con risitas de alegría, como si entendiera cada palabra. «Tiene tus ojos, Mia», dijo Rosa, acariciando la mejilla de Sophie con dedos curtidos. «Pero tiene algo que tú perdiste por un tiempo. Ella tiene alegría». A Elena se le hizo un nudo en la garganta. «Estoy aprendiendo», dijo en voz baja. «Aprendiendo a encontrar mi alegría de nuevo». Rosa sonrió, y la expresión iluminó su rostro. «¿Y quién te está enseñando?». Eleyanena volvió a mirar hacia la calle, donde Ryan esperaba con Mia, dándoles espacio para su reencuentro, pero lista para brindarles apoyo si era necesario. «Amigos», dijo simplemente, «gente que entiende que las mejores cosas de la vida vienen del corazón, no de una cuenta bancaria». Rosa siguió su mirada y asintió con aprobación. «Bueno, es bueno tener amigos así». La conversación que siguió lo cambió todo. Rosa había dirigido el comedor comunitario durante 15 años, alimentando a cualquiera que entrara por sus puertas.
Estaba cansada, admitió, lista para jubilarse, pero le preocupaba dejar el programa sin un liderazgo adecuado. Necesita a alguien con sentido comercial, dijo con nostalgia. Alguien que entienda tanto el dinero como el corazón. Eleyanena y Raiyan intercambiaron una mirada, cargada de posibilidades. ¿Y sí? Dijo Eleyanena lentamente. Podríamos ayudar. ¿Qué pasaría si pudiéramos ampliar lo que estás haciendo? ¿Llegar a más gente? Los ojos de Rose se agudizaron con interés. ¿Qué quieres decir, Mía? Eleyanena. Respiró hondo, mientras la idea se formaba mientras hablaba. Camiones de comida, una flota completa, cocinas comunitarias móviles que podrían llegar a cualquier lugar de la ciudad. El plan tomó forma en las siguientes horas. La perspicacia empresarial de Eleyanena, las habilidades culinarias de Raiyan y las décadas de servicio comunitario de Ross se combinaron en algo que podría marcar una verdadera diferencia. Lo llamaremos la cocina de Ross, dijo Eleyanena, con la voz cada vez más emocionada. Cada camión servirá comida de verdad, comida reconfortante, del tipo que alimenta tanto el alma como el cuerpo. Raiyan se sintió cautivado por la visión. Podríamos contratar a personas de los vecindarios a los que servimos, capacitarlas, darles habilidades que puedan usar en cualquier lugar. Su mente ya estaba llena de posibilidades. Programas de capacitación laboral, colaboraciones con escuelas locales, clases móviles de cocina para niños. Podría ser más grande que simplemente alimentar a la gente. Rosa escuchó sus planes con creciente asombro. ¿Harías esto por desconocidos? Eleyanena se acercó a Sofie, que había estado jugando tranquilamente con la cuchara de madera de Rose. No por desconocidos, dijo en voz baja. Por la familia, por la comunidad, por todas las personas que merecen saber que alguien se preocupa lo suficiente como para alimentarlos bien. 6 meses después, el primer camión de la cocina de Ross salió de la estación en Queens. Eleyane. Na estaba de pie junto a ella, con un práctico delantal sobre unos vaqueros que habían dado pruebas de su trabajo. Sofie, que ahora caminaba y charlaba sin parar, se balanceaba entre las piernas de su madre y la paciente guía de Mía. Raiyan salió de la cocina de la camioneta con una amplia sonrisa. ¿Lista para el primer día? Eleyanena miró a la pequeña multitud que se había reunido. Rosa radiante de orgullo. Varios cocineros recién formados revisaban nerviosamente sus preparativos. Niños del barrio atraídos por el olor a pan recién hecho y queso derretido. Más lista que nunca para nada, dijo con sinceridad. Sus palabras cargaban con el peso de la transformación, de una vida reconstruida desde cero. El primer cliente fue un obrero de la construcción que llevaba meses siguiendo la camioneta original de Raiyan. ¿Son los mismos macarrones con queso?, preguntó con recelo. Elena sirvió personalmente la cremosa mezcla en un tazón, añadiendo la pizca perfecta de pimentón que Rosa le había enseñado. Mejor, dijo con seguridad. Este está hecho con amor y un poco de magia. El trabajador dio un mordisco tentativo, y su rostro se iluminó al instante. Maldita sea, dijo con aprecio. Esa sí que es la verdadera. La sonrisa de Eleyanena podría haber alimentado los generadores de la camioneta. Detrás de ella, Sofía aplaudió y gritó, «Mamá, cocina», con su voz clara y alegre. El sonido de pura alegría resonó en los edificios. Una promesa de todo lo bueno que estaba por venir. A medida que la prisa del almuerzo cobraba impulso, Eleyanena se encontró moviéndose con el mismo ritmo natural que había aprendido en la camioneta original de Raiyan. Sus manos eran firmes, sus movimientos eficientes, su corazón lleno de una manera que nunca había experimentado en una sala de juntas. Esto era el éxito redefinido, no en ganancias trimestrales ni en precios de acciones, sino en clientes satisfechos, la risa encantada de Sofie y la certeza de que estaba exactamente donde pertenecía. Nada mal para una exdirectora ejecutiva, comentó Raiyan, observándola manejar la ventanilla concurrida con soltura. Eleyanena sonrió, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano.
El mejor cambio de carrera que he hecho, respondió. Aunque mi antigua junta directiva todavía piense que he perdido la cabeza por completo. La verdad era que ella había perdido la cabeza. La mente calculadora, fría y obsesionada con la eficiencia que había construido su imperio, pero la había dejado vacía por dentro. En su lugar, había encontrado algo infinitamente más valioso: la capacidad de nutrir a los demás, de crear conexión a través de la comida, de estar presente en cada pequeño triunfo de su hija. A veces, pensó, viendo a Sophie intentar ayudar a Mia a organizar las servilletas, perder la cabeza es lo mejor que se puede hacer. Mientras el sol de la tarde teñía Manhattan de tonos dorados, Elena Cooper, que había tomado el nombre de Ryan 6 meses después de su asociación junto con su corazón, se paró en la puerta de su camioneta insignia y se maravilló de la vida que había construido. No la vida que había planeado, sino la vida que había elegido. La vida que la había elegido a ella también.